De la esclavitud a la libertad, cantaremos sin cesar. Nuestro guía es la verdad, en Jesús siempre confiar. Puertas abiertas están, sueños nuevos a alcanzar, manos juntas a avanzar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gladys Ahumada y estoy muy contenta de que estés esta tarde aquí con nosotros. Hoy es el inicio de algo extraordinario para mi vida, de algo que Dios puso en mi corazón el año pasado, precisamente en el verano del año pasado, para ser más exactas. Y estoy muy contenta de lo que creo que Dios quiere hacer a través de este podcast. Este podcast se llama De las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y yo en el verano del año pasado recibí mucho por parte de Dios a través de un ministerio que me encanta, que es Manantial de Vida. Y en este ministerio yo fui liberada de muchas cosas, a pesar de yo tener ya casi 15 años como creyente y creyente activa. El Señor hizo cosas impresionantes conmigo en este retiro de Manantial de Vida. Y la verdad, desde ese tiempo, desde ese momento nació en mi corazón el deseo de llevar esto a más personas que quizás estaban sintiendo como yo en un momento puntual de tu vida, ¿no? Y si este es para ti, si tú estás sintiendo ahora que no encajas, que no sabes para dónde vas, no tienes propósito, no le encuentras sentido, aún si estás dentro de una iglesia y ya asistes, ya formas parte de, y sientes que no tiene sentido la vida, esto es para ti. Quédate aquí porque estoy segura que Dios va a hablar a tu corazón como lo hizo conmigo, y tu vida va a ser transformada, ¿verdad? Fue el comienzo de algo que Dios hizo conmigo, porque yo a inicios de este año, del 2024, Dios me permitió vivir un proceso difícil de mi vida. Y entonces tuve que vivir Manantial de nuevo, pero de una manera muy personal. O sea, ya era Dios conmigo tratando y usando a una mujer extraordinaria, a la que yo admiro muchísimo, que para mi muy buena suerte ella es la directora de Manantial de Vida aquí en México. Y ella me indujo, me ayudó muchísimo en este proceso y yo pude ver el poder de Dios a través de Manantial. De verdad estoy segura que va a ser de mucha bendición para ti, y como lo fue para mí, y tú puedes bendecir a mucha más gente compartiendo este podcast. Te invito a que lo compartas para que muchas personas sean bendecidas y que el Señor hable y transforme. Y este sería como una parte de lo que es Manantial, porque hay otras muchas herramientas que el ministerio utiliza, como de repente hay retiros, hay sesiones, hay muchas cosas muy padres que después te van a ir sirviendo, que aquí en el mismo canal te vamos a ir diciendo fechas, cómo, cuándo y dónde se van a llevar a cabo. Pero este es el inicio de algo, así de que sé muy bienvenido. Bueno, y sin más preámbulos, quiero decirles que yo estoy muy contenta porque este primer capítulo de nuestro podcast, tengo el honor y el privilegio que esté conmigo Judy Weiner, que es la precursora de Manantial aquí en México, y quisiera que le demos la bienvenida. Judy, bienvenida. Me da muchísimo gusto, de verdad, de hoy. Gracias a Dios de que hayas confiado en mí en este proyecto desde que te lo platiqué. Y de verdad yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente. De verdad, bienvenida. Gracias. Te amo y le doy muchas gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Y me gustaría aprovechar que estás aquí, aprovechar el tiempo lo más que podamos, Judy. Y me gustaría que nos platicaras cómo es que Manantial de Vida llega contigo. Es una historia que puede ser larga, pero corta al mismo tiempo, en que yo estaba en crisis. El año fue 2008. Para ese año ya había sufrido 10 años con fibromialgia.
Y cuando el doctor me diagnosticó con esa enfermedad sin cura, estaba en shock. Yo creo en la sanidad. Yo sé que Dios sana. Y durante el transcurso de esos 10 años, yo había recibido oración de unas personas muy ungidas en el área de sanar, evangelistas de renombre, y nada. Lo mejor. Lo mejor. Y nada sucedió. Ajá. Entonces yo estaba pensando, dudando, mi doctrina, ¿qué pasa? Yo sé que Dios sana, pero no me sanaba. Ajá. Okay. Y usualmente echamos la culpa sobre el otro, ¿no? No, yo no me veía como... No están orando con poder. Sí, exactamente. Bueno, entonces sucedió algo inesperado. Una amiga me mandó unos CDs de un seminario que habían tenido en la iglesia, nuestra iglesia en los Estados Unidos. Y cuando comencé a escuchar a estos temas, hablaba acerca de la libertad y de la liberación y de la sanidad. Yo estaba impactada. ¿Cómo puede saber alguien tanto acerca de mí? De lo que hay en mi corazón, de mis pensamientos, mi opinión acerca de mí misma. Es como si te hubieran hecho una radiografía, como si te conocieran de toda la vida. Pues, ¿y cómo puedes saber todo eso? Bueno, escuchando a esas enseñanzas supe que había un libro y eso fue en junio cuando escuché a los CDs y un libro, Fundamentos Bíblicos de la Liberación. Entonces conseguí en un mes, hice un pedido y conseguí el libro. Comencé a leer el libro y a través de otra amiga supe que en el próximo mes iban a tener otro seminario en Georgia. Yo no tenía dinero para cruzar la ciudad de Guadalajara en un taxi. ¿Cómo iba a volar hasta Georgia? Ajá. Pero el Señor, milagrosamente, me suplió el boleto. Esa amiga quien me mandó los CDs, ella me recogió en el aeropuerto y fuimos al lugar del seminario. Entonces yo comencé a aprender, como tú, de qué es el pecado, aprender acerca de la importancia del perdón. Y yo comencé a leer el libro, un capítulo y ponerlo en práctica. Porque al final, como sabes, hay una oración para orar sobre lo que el Espíritu Santo te ha revelado. Y poniendo en práctica, este libro es Fundamentos Bíblicos. Está basado sobre la Biblia. Entonces, yo comencé a obedecer a la Biblia. Yo tenía más años en el Evangelio que tú. Estamos hablando de casi medio siglo. Wow. Yo debería haber sabido. Oye, pero cuando te encuentras con el material te das cuenta que en realidad, bueno, me pasó a mí, no sé, cuando yo tuve el encuentro y lo dije, sentí como si no supiera nada. Exactamente. Así me sentí. Entonces, comenzando, finalmente, es seguro que Dios dijo, finalmente esta niña me está obedeciendo. Entonces comencé a perdonar a otros y perdonarme a mí misma. De hecho, la raíz de fibromialgia es la autoamargura. Y usualmente nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que los muy ungidos y famosos no podían hacer, la obediencia a la palabra de Dios obró en mi sanidad. Cuando yo había descubierto esto, yo dije, ¡ay! Todos tienen que saber de esto.
Y yo comencé a conseguir unos libros más y compartir con mis amigas. Y por amor a mis amigas, este ministerio comenzó a crecer y ser conocido y estar impactando vidas aquí en México. Amén. Muy bien, pues nos pasó algo muy parecido, o sea, la verdad es que a mí también me sucedió así, o sea, yo cuando supe todo lo material, dije, toda la gente tiene que saber de esto, toda la gente tiene que saber cómo sanar, sobre todo cuando fue vivencial, Judy. Cuando estuve aquí en tu casa y tú me ministraste y el Espíritu Santo se empezó a mover, ahí fue algo muy vivencial para mí, que yo dije, esto es real, esto es real, esto de verdad impacta las vidas. Y ahora me gustaría que nos platicaras cómo es que llega Manantial a México. De verdad, a mí no me cabe la menor duda que Dios te llevó a ese lugar, porque Él te dio hasta los recursos para hacerlo, y te llevó a ese lugar para darte a ti la encomienda de venir y compartirlo a México. Pero nos gustaría que nos dijeras cómo fue ese paso, ese avance. Cuando yo fui a ese seminario en Georgia, descubrí que había un curso de 2 semanas de capacitación en Alaska. Entonces el Señor, otra vez, milagrosamente, Él tenía un plan para México. Claro. Porque Él suplió en unos pocos días todo el dinero para ir a Alaska y estar ahí por 2 semanas. Y entonces, estudiando más al fondo temas que continuaban impactando mi vida, y es tan hermoso como el Espíritu Santo nos habla. Muchos cristianos nunca han reconocido o no han escuchado la voz de Dios, pero en estas oraciones, la última parte es mi parte favorita de Espíritu Santo, revélame tu verdad. Mientras que Él me estaba revelando verdades en mi vida y transformándome, híjole, Él me transformó. Yo pensé, yo debo verme aún diferente, porque yo me sentía tan diferente, tan ligera también. Y yo pensé, híjole, yo voy a tener que poner piedras en mis bolsillos porque me siento tan... Sí, se voy a frotar. Ajá. Bueno, entonces, encontrando algo que me estaba cambiando tanto desde adentro para afuera, y por el amor que yo tenía para amigas aquí en México, de veces estoy tan feliz que el Señor nos llamó a las misiones en América Latina, porque encontré mis mejores amigas y amo a la gente. Y yo dije, para Juanita, para Manganita. Sí. Y pensé, híjole, ahora yo tengo que enseñarles inglés y tengo que... porque el material estaba en inglés. Todo el material. El curso de capacitación en puro inglés en aquel entonces. Y como voy a hacer, tendré que tener muchas ventas de garaje para los fondos. Para llevar estas amigas conmigo a Alaska. Y el Señor puso en mi corazón, no, vamos a replicar lo que enseñan en Alaska, Anchorage, Alaska, lo vamos a poner aquí. Y en el año 2012 iniciamos el curso de capacitación en Jukum. Estaba enseñando seminarios, que es muy diferente. Un seminario que dura unas pocas horas y el curso de capacitación dura días. Pero el Señor puso el lugar, comenzó a atraer amigas que estaban recibiendo de estas enseñanzas y también viendo la transformación en sus vidas. Yo no invité a nadie a trabajar conmigo, vinieron rogándome, Judy, ¿puedo colaborar contigo o participar en este ministerio? Claro que sí.
Y así llegamos a tener el curso ya este año, este agosto. Vamos a cumplir 12 años, Wow. 12 cursos Cada año sí. de capacitación. Y es un curso internacional porque gente viene de otros países Sí. en América Latina y hemos tenido también los cursos bilingües Ajá. con gente de los estados viniendo y yo no sé cuántos cienes. Por ejemplo, este último que éramos como 120 personas. Sí, de dos grupos, inglés y Exacto. español. Entonces estamos hablando que más o menos se han impactado alrededor de 1,500 vidas. Ajá. Hablando de México, porque ahora ya sé que te estás extendiendo a otros, ya vi que fuiste a Honduras, ¿a qué otra parte? El Salvador, creo, ¿dónde fuiste? A Honduras hay un ministerio en Cuba, trajimos Ok. una pastora de Cuba Ajá. y ella fue capacitada aquí, Ajá. llevó el ministerio a Cuba y ahora a Honduras y también Ecuador y ya he recibido una invitación para ir a Perú. Amén, amén. O sea, de verdad, a mí no me cabe la menor duda que fue Dios moviéndote para esto que está pasando. Sí, porque yo no podía encontrar tanto dinero y Claro. recursos y generar el interés entre la gente, ¿no? Ellos mismos vieron el poder Ajá. y conocieron esa hermosa voz del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que la semilla que se está sembrando en México es para mucho tiempo, porque, bueno, eres muy conocida dentro de nosotros como la mujer que habla sobre la novia. Y aquí tenemos la foto de la novia, ¿verdad? Que somos la iglesia. Y es muy padre identificarte con eso, porque estás impactando mucho al cuerpo de Cristo con esto de Manantial. Y la verdad yo me siento muy honrada y muy satisfecha de ahora formar parte de, con este granito de arena, formar parte de. Y si puedo compartir cómo llegó a ser llamado el curso preparando a la novia. Por supuesto, nos encantaría. Yo había participado en este ministerio y luego Alaska designó a los Whiteners, a Juanito y a mí. Juan también fue al curso de capacitación en Alaska y nos pidieron ser los directores de Manantial aquí en Para México. México. Y dicen, bueno, para América Latina Ajá. también. Un día yo estaba orando y diciendo al Señor, Señor, si yo verdaderamente creo que tú vas a venir pronto, eso va a impactar mi vida. Yo voy a estar enfocada en lo más importante, no voy a malgastar mi tiempo en lo que no tiene mucho valor. Señor, ¿qué quieres que yo haga en estos últimos años o este último Antes de tu tiempo? venida. Y yo soy muy común y corriente, no soy muy súper espiritual, con visiones y nada de eso, pero en ese momento yo vi una novia alta. Yo estaba como en una colina y ella estaba lejos, pero enorme, esbelta, alta, en un vestido de diamantes. Y yo estaba maravillada, por la novia, y sabía que era la novia de Cristo. Y de repente había un movimiento abajo, cerca a la falda de su vestido. Y fue una mujercita. Se veía chiquita en comparación a la novia enorme. Y ella se estaba preocupando por la condición del vestido, buscando manchas, arrugas. Y si encontraba algo, ella ya estaba limpiando las manchas. Y el Señor me dijo que me habló a mí, pero yo representaba a Manantial de Vida y al Instituto Fuego del Cielo. Y cuando me habló a mí, yo sabía que Él estaba hablando acerca de todos los que colaboramos juntos.
y me dijo que mi lugar en estos últimos tiempos era ser como esa mujercita y limpiar el vestido de la novia. Wow. Entonces, ¡pum! En una fracción de segundo, yo vi las enseñanzas de fundamentos bíblicos. Realmente habla acerca de las manchas y las arrugas y los defectos. Se compaginó todo. Exactamente. Y en estas enseñanzas que damos, seminarios, el curso intensivo, estamos ayudando a la novia a reconocer las manchas y arrugas y limpiar su vestido. El vestido representa su condición espiritual. Claro. Entonces, desde entonces, nuestro enfoque ha sido en preparar a la novia. Amén, amén. Y me consta porque que tuve el gusto de estar el año pasado y vi ese vestido lleno de manchas, ¿verdad? Ese vestido lleno de manchas y cómo al término del seminario te das cuenta de que sales de ahí, algunos con el vestido blanco y algunos con muchas menos manchas, ¿no? Pero no sales igual que como entraste. De ninguna manera sales igual. Ok. Bien, Judy, ya nos platicaste tu encuentro con Manantial, lo que Dios hizo contigo en Manantial, cómo llegó Manantial a México, la bendición que Dios te dio, la confianza que Dios puso en ti para que tú fueras la directora de Manantial aquí en México y bueno, Centroamérica y todo, ¿no? Me gustaría, y esta es una pregunta muy curiosa porque me nació la curiosidad a partir de leer el libro y me puedes no contestar, ¿no? Pero sí me gustaría saber el testimonio del doctor Matías. ¿Cómo es que Dios le inspiró a escribir, ese libro tan maravilloso que de verdad, bueno, lo tengo todo rayado, todo tachoneado, ¿verdad? Porque cada página Dios te habla y dice, ay, en esto estoy fallando, y ay, en esto, ¿verdad? O sea, ¿qué le inspiró a él? ¿Cómo fue que Dios se movió en él para hacer un libro tan completo? En este momento yo me doy cuenta que curiosamente el ministerio comenzó en él y a través de él en una manera similar a mi experiencia. Él tuvo un accidente, vive ahí en Anchorage, Alaska. Tuvo un accidente y después los doctores no sabían cómo tratar con sus dolores y heridas y todo. Y él iba empeorándose. Su salud se estaba deteriorando hasta que tenía como unas alergias a todo, a toda la comida y aún a la ropa. Wow. No, es muy severo lo que él tenía. Y es interesante, cuando estamos en crisis, somos dispuestos a buscar en nosotros qué está fallando, ¿no? Claro. Y él también creía en la sanidad. Y su hermana había experimentado una sanidad de cáncer. Y ella compartió con él y creo que ella le introdujo a unas enseñanzas similares. Mire, la Biblia es la Biblia y hay en varios ministerios enseñan lo mismo. Entonces él conoció a otras enseñanzas basadas en el perdón. Y como en mi caso, cuando yo comencé a perdonar y poner en orden asuntos en mi alma,
mi cuerpo respondió y se sanó. Sucedió lo mismo con él. Entonces, él comenzó a perdonar a su madre. Usualmente las personas más cerca a nosotros tienen más capacidad para herirnos. Así es. Entonces, él perdonó a su mamá Ujú. y fue sanado. No solamente sanado, pudo comenzar a comer lo que no podía comer, Ajá. vestirse normal, Ujú. en su ropa normal. Y gente en su trabajo, donde él asistía a la iglesia, comenzaron a ver una diferencia en él y comenzaron a preguntarle, ¿qué te ha pasado? Art, ¿qué? Platícame. Entonces él hacía, citas en un café, o en su oficina él vendía seguros y la gente comenzó a Lo rebasaron. ser transformados y sanados también. Y eventualmente eso llegó a ser, resultar en enseñanzas de lo que él había aprendido y el Señor le revelaba. Él decía como cada semana tenía clases y un capítulo el Señor le dio las enseñanzas de un capítulo. Wow. Y él enseña para la próxima semana otra enseñanza. Ajá. Y así llegó a hacer un ministerio formal ahí en Ajá. Anchorage, pero ahora es un ministerio internacional. Y en las veces que he ido para la capacitación, he conocido gente de la India, de Australia, de Pakistán, de Europa, de todas Ya, partes súper del mundo. Ujú. Oye, y lo que me causa a mí impresión es que igual que tú y que yo, pues también ya era creyente, ya estaban, seguramente hasta Años. ministerio tenía, ¿no? Y no, o sea, y muchas veces nos preguntamos nosotros como hijos de Dios, o sea, por qué a mí no me sanas y a fulanito sí? ¿O por qué conmigo no haces esto y con fulanito sí, no? Pero porque quiero entender que es porque no conocemos a profundidad cómo es que el Señor se maneja en estos temas de la sanidad, ¿verdad? Y no sabemos o no reconocemos la verdad que las enfermedades nos sirven como un barómetro. Problemas en la salud usualmente indican fallas en el área espiritual, pecado. Y este ministerio enseña que la raíz de las enfermedades es el pecado. No necesariamente tu pecado puede ser un pecado en Generaciones. Sí, exactamente. Ujú. Ajá. Y también ministramos en ese área y vemos El poder de Dios. muchos cambios en gente. Pero sí, cuando comenzamos a alinear nuestra vida con la palabra de Dios, confesando nuestros pecados y perdonando, Empieza a cambiar todo. ajá, Sí, todo empieza a funcionar de mejor manera. Muy bien. Bueno, yo quiero leer un extracto de algo que leí en el libro de Fundamentos Bíblicos para Vivir en Libertad, que aparte se los recomiendo, del autor Arthur Matías. Y esa frase es: la sanidad no es posible cuando mi pecado impenitente compromete la santidad de Dios. Y yo quiero entender esto, Judy. Le estoy pidiendo a Dios, por ejemplo, voy a poner ejemplo burdo, ¿no? Estoy enferma de diabetes y le estoy pidiendo a Dios que me sane y estoy orando y estoy haciendo, pero no dejo de comer lo que me hace daño, ¿verdad? Entonces no estoy obedeciendo a Dios en cuanto a cuidar el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo puedo esperar yo que Dios haga un milagro en mí, que Dios obre en mí?
Entonces, esto que tú decías que en la medida que tú ibas leyendo, y entonces leías un capítulo y lo ponías por obra, y leías otro y lo ponías por obra, eso trajo a ti, como lo ponías por obra, la obediencia al Señor, esto trajo una sanidad. Así es. Y así es como el Señor funciona. Y hay una pregunta que hace Arthur ahí que dice, ¿por qué esperamos que Dios nos bendiga cuando nosotros decidimos desobedecerle? Entonces yo veo infinidad de hijos de Dios que se preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Y patalean y lloran, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Ok, entonces es un buen momento de hacer como lo que tú hiciste. Me siento, reflexiono en qué estoy haciendo mal en mi vida, como para sanar, para poder sanar yo todas las enfermedades que traigo, ¿verdad? Cuando yo estudié en el instituto, me acuerdo que me dieron un librito que decía la relación de todas las enfermedades que existen y qué lo generaba, qué lo causaba. Entonces es tan fácil, bueno, no es tan fácil como se dice, pues, pero es más bien, es mantener un espíritu o un deseo de obedecer al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y en esa obediencia es que vamos a traer la sanidad. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Y yéndome a las escrituras, a la palabra de Dios en Génesis, yo veo que el pecado original, el que se habla, es la desobediencia. Dios les había dado una orden específica de que no comieran de cierto fruto. O sea, yo me quiero imaginar el huerto del Edén, Judy. ¿Cuántos árboles con frutos hermosos y sabrosos debieron haber existido? Yo creo que había frutos que hoy en día ya ni existen, ¿verdad? Que se extinguieron. Entonces Dios les dio una gran variedad para comer y justo del árbol que les pidió que no comieran, de ese quisieron comer. Y ahí viene la desobediencia y por eso viene la caída, ¿no? Y por eso viene el pecado. Entonces nos cuesta trabajo, así lo que yo me gustaría saber tu opinión, es que estamos en un cuerpo de pecado, porque a través de Adán se mete el pecado en nosotros, entra el pecado en nuestras vidas y estamos en un cuerpo de pecado en donde hay una lucha y la lucha es tu espíritu, ¿verdad? Hacia dónde se va a dirigir tu espíritu. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que está esa lucha, de que hay ese pleito por tu alma, entonces ahí es donde tú tienes que tener mucho dominio propio como para poder tomar decisiones y pensar, esto que voy a hacer no me beneficia y además es algo que en la Biblia dice que no le agrada a Dios, ¿no? Y cuesta trabajo, pero dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que dice también la palabra de Dios que, se me fue, que la carne es débil, pero que el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? Entonces la carne te llama a hacer lo malo, pero el espíritu de Dios siempre va a estar dispuesto para ayudarte. Entonces, por muy difícil que parezca ser el obedecer al Señor, yo creo que sí llega un momento en que tú dices, a ver, me conviene, ¿no? Por conveniencia. Me conviene obedecerle porque está en juego mi vida, está en juego mi salud, mis hijos, mi familia, la iglesia, ¿verdad? Como formamos parte de, no sé, tú si quieras opinar algo al respecto. Unos versículos que vinieron a la mente en este momento en Deuteronomio están repetidos y tocan el tema de la obediencia. Y la palabra de Dios estaba diciendo, obedezcan, guardan mis mandamientos para que les vaya bien a ti y a tus hijos. Entonces, cuando no nos va bien, no es la culpa de Dios, aunque Es el primero que culpamos. le echamos la culpa sobre Él, es porque no estamos obedeciendo, ¿no? Sí, sí. Y ahorita que tomaste Deuteronomio 28 nos dice las bendiciones que obtenemos por la obediencia y las maldiciones que obtenemos por la desobediencia, ¿verdad? Entonces hay que ser muy sabios para saber qué es lo que a Dios le agrada. Bueno, ahora ya después de un caminar largo con Dios, largo, ¿verdad? 15 años, tú tienes muchísimo más que yo. Pero bueno, ya en este caminar de Dios ya no haces, es que yo ya no pienso como pensaba de recién que me convertí, no, no, es que esto no está bien. Ya no pienso no está bien, o sea, ya pienso, esto no le agrada a mi Señor. Pues, como no le agrada, no lo hago, ¿no? No es por mí, o sea, ya es mi amor por Él
aunque al principio sí empecé a hacerlo por mí, pero poco a poco el Señor te va jalando con sus lazos de amor, te va enamorando y entonces empieza a decir, esto no le agrada a mi amado, a mi Señor, y decides no hacerlo, ¿verdad? Ujú. Pues la intención de este podcast es que aprendamos a vivir en la libertad a la que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Como dice la palabra en Gálatas. Y vivir esa libertad, yo estoy segura que muchos de los creyentes que están atrás de esta cámara están diciendo, sí, yo tengo 20, 30, 5, 10 años en el Evangelio y no experimento esa libertad, ¿de qué me hablas, no? O sea, de verdad, yo sé que existe, porque he estado ahí, yo sé que existe la libertad. Y esa es la intención de este podcast, que nosotros podamos vivir en esa libertad y podamos quitarnos cosas como la ira, el odio, celos, envidia, miedo, rechazo, orgullo, amargura y otro montonal de pecados que pudiéramos tener, ¿verdad? Esa es la intención de este podcast. Yo te aseguro que si tú permaneces, poco a poco te vas a ir experimentando esa libertad de la que te hablo, que pareciera distante o difícil, pero en realidad no lo es, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió una libertad y Él nos la quiere dar. Él hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra tiene mucho que ver con la obediencia al Señor, ¿verdad? Y quizá me pregunto, si entonces, ¿cómo le hago para vivir en esa libertad de la que tú me hablas? O sea, suena hasta poético, suena muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Simple, ya lo hemos platicado, obedece. Obedece a lo que el Señor te está diciendo y vas a poder experimentar la libertad. Últimamente, los primeros meses después de que venía yo, antes de que viniera yo con Judy, yo estuve experimentando soledad. Y entonces, después de la administración que Dios hizo conmigo a través de Judy, de verdad no me he vuelto a sentir sola. Yo he sentido que el Señor me acompaña, que Él ha estado conmigo. Ese día el Señor se hizo presente en mi vida como nunca, de verdad como nunca. Y ese día yo me salí de aquí, yo sentí de aquí de esta casa, yo salí y sentí que era otra persona. Yo no era la misma persona que entró, no fue la misma persona que salió. Entonces te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, te estoy hablando de algo que Dios ya hizo conmigo y que de verdad anhelo y deseo que lo haga contigo y que tu vida sea transformada como fue la mía. Y bueno, estamos aquí con una experta en todo este tema porque ella tiene muchísimos años en eso. Y Judy, me gustaría que nos compartieras el testimonio que más te ha impactado con este material educativo. Hay muchos. Hay testimonios de sanidad de cáncer, de diabetes, de problemas con el tiroides, de un espolón en el pie de una pastora y fue sanado así instantáneamente cuando ella perdonó a su padre por el incesto. Pero un testimonio que siempre está en mi mente es que una mujer vino a un seminario, ni al curso de capacitación, pero un seminario que tuve en una iglesia en Guadalajara. Empezamos en miércoles, íbamos a tener 2 horas, miércoles, jueves, viernes, y terminar el día de sábado. Ella vino con su nuera, vinieron como 5 horas fuera de Guadalajara en camión y se quedaron con nosotros en la casa para asistir. Bueno, en las clases hablamos acerca de gente que nos ha herido. Recomendamos hacer una lista según lo que el Espíritu Santo te está recordando. Y esta mujer, ella se veía como una muñeca, muy bonita, bien arreglada, pero solamente podría estar sentada y verse como una muñeca. Tenía tanto dolor en que ya sus huesos
se estaban deshaciendo. Wow, osteoporosis. Algo similar. En sus hombros, en sus brazos, un dolor constante. Tenía también, no podía dormir en la noche. Entonces le sirvió porque ella estaba despierta todas las noches, entonces comenzó a hacer su lista de las personas que ella tenía que perdonar. Entonces, también haciendo su lista, cumpliendo, siguiéndolos en oración, después de las enseñanzas, y ella comenzó a perdonar a las personas en una lista larga. Llegando al último día del seminario, hicimos clases en la mañana y tuvimos la comida y ella usaba una guarda porque aún los huesos de sus dientes se habían deteriorado y sus dientes se estaban moviendo fuera de su lugar. Entonces ella usaba una guarda para le ayudaba con el dolor. Había dolor en todo su cuerpo. Entonces se quitó la guarda para comer. Terminando, iba a regresar la guarda. No sé si has tenido una. Entra como tu pie entra en un zapato cómodo. No es tan fácil. No, ella quitó la guarda, comió sus tacos y ya no entraba. No regresó. No podía meter esa guarda en su boca. Dios había comenzado a sanar los huesos y los dientes regresaron a su lugar original. Por eso ya no le quedaba. Por eso la guarda no le quedaba. Ella continuaba perdonando. No había cocinado una comida para su familia por mucho tiempo. Regresa a su casa el lunes, llama a sus hijos. Ya ella no podía ni levantar una olla. No tenía la fuerza y por tanto dolor en sus brazos. Ella llama a sus hijos y nietos y prepara una gran comida el lunes. La mujer que le ayudaba en la casa, por alguna razón no podía continuar ayudándola. Ella no la necesitaba porque ella ya podía limpiar su casa, atender a los asuntos y comenzó un negocio. Wow. Y en un mes fue un proceso. De hecho, la sanidad es un proceso. En Marcos 16, donde dice que pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán, es un proceso. Como yo experimenté mi sanidad a través de un proceso y el doctor Matías también un proceso. Y esta mujer estaba en un proceso de sanidad. Cuando ella perdonó la última persona, y yo no voy a compartir los temas, pero ella tenía unas ofensas horribles, muy desagradables y fuertes. Cuando ella perdonó a la última persona, ella estuvo completamente sana con su negocio, limpiando su casa, Gente que le ayuda. cocinando para su familia, transformada, cambiada. Y ella estuvo en una posición de liderazgo en su iglesia. Wow. Entonces siempre pienso en la hermana Ana. Amén. Amén. Porque nada de su cuerpo funcionaba. Todo, ella estaba con un dolor. Esas son de las cosas que hace Dios dentro de
mundial, ¿verdad? Ujú. Y son cosas que tú puedes estar viendo, o sea, nadie te los platica, tú los ves y puedes dar testimonio de esas cosas grandes que Dios hace para nosotros. Cuando es un hueso. Una señora asistió unas clases, las primeras clases, y ella tenía escoliosis, una S en su vértebra espinal, Ajá, en su columna, y ella perdonó a su hijo. Después, porque al final de cada clase, entramos en oración y ponemos en práctica a perdonar, a arrepentirnos, etc. Entonces, ella va a regresar a su casa, se acuesta para descansar antes de preparar la cena para su esposo. Y cuando ella se quitó una faja, porque siempre estaba con mucho dolor por su espalda. Ajá. Entonces, ella se dio cuenta que no tenía dolor después de 30 minutos de estar descansando. Y ella pudo por la primera vez en mucho tiempo tocar sus pies sin dolor. Entonces, ella va al espejo y se ve en el espejo y la S que estaba en su espalda ya era derechito. Entonces, a veces es un proceso, pero con esa mujer, los huesos De un día para un rato. en un rato ya estaba sanado. La obediencia es tan poderosa. Exacto. Confesar nuestro pecado de odiar a alguien o tener amargura hacia alguien es grande. Sí, claro. Y el cuerpo responde cuando el alma arregla asuntos, El cuerpo responde. Sí, claro. Es lógico pensar esto. Muy bien. Con todo lo que hemos hablado, yo te tenía una pregunta para el final, pero creo que ya me la has contestado súper bien, porque mi pregunta era si hay una manera de sanar el cuerpo. Ya nos has contestado que sí es perdonando, liberando, ¿verdad? Soltando a la gente que de repente la traemos aquí cargando y no decimos, no. Me ha tocado Judy como ministro que de repente llega gente y yo le digo, tienes que perdonar esta ofensa. No, porque la voy a perdonar si no lo siento. Yo para perdonar tengo que sentir para poder hacerlo. Y nos olvidamos que el perdón no es un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión. Entonces, cuando tú tomas la decisión de perdonar, empiezas a soltar y entonces puedes ser sano, ¿verdad? A mí me ha tocado ver un milagro muy grande que me tocó ver una mujer que tenía una bola de cáncer aquí. Se peinaba de lado con el cabello, se tapaba la bola cancerígena. Fue al encuentro, Dios la sana, o sea, de verdad Dios la sana porque tenía la bola, pero la bola disminuyó de tamaño increíblemente. Entonces ella era bruja, se dedicaba, era santera y no sé cuántas cosas hacía. Entonces imagínate cómo venía el costal, ¿no? Entonces va a un encuentro con nosotros a la iglesia, la llevamos al perdón, ella perdona y como a los 2-3 meses empieza a dejar de ir a la iglesia. Y entonces cuando tú dejas que el enemigo entre, vuelves y no vuelve a estar como estaba, ¿no? Vuelves peor. Y ella dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, el enemigo la volvió a tomar y a los 2-3 meses falleció. Entonces, esas cosas son para cuidarlas. Ese perdón no es así, no es, porque ahorita me duele el cuerpo, ahorita perdono, pero mañana me vuelvo a enojar contigo, ¿verdad? No, o sea, esas cosas tienen que permanecer y son perdurables. Cuando está la gente en el lecho de muerte es cuando nos damos cuenta cómo malgastamos el tiempo, obsesionándonos por cosas que no valen la pena, ¿no? Cuando lo bueno, lo que Dios quiere para nosotros, y es aparte que nos hace la vida más ligera, más fácil de llevar cuando estamos en obediencia al Señor. Judy, me gustaría que nos platicaras acerca de el próximo evento que tienes, el curso de capacitación intensivo que tienes, que es Preparando a la Novia. ¿Nos quieres hablar un poquito de esto? Cada año ya hemos empacado 2 semanas en Alaska, en una semana en México y en América Latina, en otros países, porque es más difícil
salir de la casa, del ministerio o del trabajo por 2 semanas. Entonces, una semana iniciamos en la mañana de sábado, el 25 de julio, estaremos en unas instalaciones muy bonitas, muy adecuadas en La Calerita. Unos, ¿qué sería? 15 minutos del aeropuerto, entre el aeropuerto y Chapala. Y vamos a estar ahí hasta el 2 de agosto. Perfecto. Con clases, una hora, un descanso, 1 hora de clases, un descanso, y tocaremos el material del libro de Fundamentos Bíblicos, tocaremos el tema de la novia, la iglesia gloriosa, tocaremos cómo ministrar a otros. También van a experimentar 5 horas de ministración de 1 a 1, orando y sobre temas que hemos tocado y revelaciones del Espíritu Santo, de cosas en la vida de uno, y la gente sale. Tomamos fotos de antes y después, porque sale transformada. Sí, a mí me consta, yo del verano pasado fue que estuve ahí con Manantial, y bueno, los temas que se tratan es, aquí tengo la lista, es perdón, rechazo, temor, depresión, amargura, relaciones rotas, el papel de los padres y muchos otros temas, ¿no? Suicidio, Entonces, deseo para morir. Así es. Tocaremos ese tema este año también. Entonces, de verdad, no te puedes perder. Son 8 días que, créeme, es una inversión de tiempo. Vas a salir transformado, como muchos te pueden dar testimonio de lo que Dios hizo durante este tiempo en Manantial. Entonces te animamos a que te inscribas. Por aquí te van a aparecer los datos y para que nos puedas llamar y te puedas inscribir cuanto antes a este curso intensivo. De verdad es intensivo, lo vas a experimentar y vas a decir, wow, valió la pena. Durante este podcast te vamos a estar dando pequeños flechazos, no es lo mismo que venir a vivirlo, porque acá, como decía Judy, es una administración 1 a 1, de casos específicos más extensos. O sea, yo solamente estoy sacando un abstracto de cada una de las lecciones del libro. Acá es más vivencial y de verdad te va a servir muchísimo, así que te animamos a que te inscribas. Judy, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad fue un privilegio arrancar este podcast contigo. Y un honor para mí. Gracias y espero volverte a tener en otro momento y platiquemos de otros temas interesantes también. Muchas gracias por estar con nosotros, no dejes de seguirnos aquí en nuestro canal y cada semana, cada jueves vamos a estar compartiendo un tema diferente. Nos gustaría saber tus comentarios y sobre todo que nos ayudes a compartir este podcast. Muchísimas gracias y que el Señor te bendiga. Recuerda que estás llamado a salir de la oscuridad y venir a la luz de Jesús. El Señor te bendiga. Sin retraso, de la esclavitud a la libertad, cantaremos sin cesar, nuestro guía es la verdad, en Jesús siempre confiar. Puertas abiertas están, sueños nuevos alcanzar, manos juntas a dar.